Hola, soy Sergio Fernández, bienvenidos a la Escuela MasterChef. Tras ver las salsas emulsionadas en frío, veremos las salsas que emulsionan en caliente. Estas salsas, a diferencia de las que vimos en la lección anterior, necesitan que su materia grasa, por ejemplo la mantequilla, esté atemperada para hacer la emulsión. Vamos a centrarnos en dos salsas de este tipo, que son además dos salsas básicas, la holandesa y la bearnesa. Para la holandesa vamos a necesitar aproximadamente 2 yemas de huevo, unos 300 gramos, lo vamos a ir viendo, de mantequilla clarificada, zumo de limón y sal. Esos son los ingredientes básicos para hacer una salsa holandesa. Las yemas de huevo, sin problema, las desclaramos, aprovechamos las claras para otra cosa, y las yemas las tenemos aquí. La mantequilla clarificada, eso sí que es importante. Esto es mantequilla clarificada. ¿Qué es lo que yo hago para hacer esta mantequilla clarificada? Simplemente la caliento, no la subo mucho de temperatura. Como la mantequilla en sí ya es prácticamente una emulsión porque tiene grasa y también tiene un poquito de suero, lo que hago es desestabilizarlo. Al desestabilizar, por un lado se va el suero, un residuo sólido, que lo veis aquí, que también flota, y lo único que he hecho ha sido aprovechar la grasa. Ahora entenderéis por qué hay mucha gente que fríe con mantequilla. Yo si frío con esta mantequilla, se tuesta. Primero coge punto de avellana y luego se me quema. Entonces esto no valdría para freír, que es mantequilla fundida, pero la mantequilla clarificada sí que valdría para freír, porque en el fondo no deja de ser solo, pura y exclusivamente grasa, que es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 2 yemas de huevo, que las voy a poner aquí, unos 300 gramos, calculo más o menos, qué es lo que voy a poner. Vamos a ponerle un poquito de zumo de limón. Lógicamente el zumo de limón, si lo quiero poner, lo voy a poner más bien justito, me interesa que esté al principio por una sencilla razón. Cuando tú pones el zumo de limón al principio, logras tener un poquito más de humedad y es mucho más fácil lograr la emulsión. He cortado solo con una especie de cachete, no el limón a la mitad, porque es más fácil extraer el zumo. Le pongo el colador por si hiciera falta colar algo, y yo creo que con esto va a ser suficiente. Entonces lo vamos a poner aquí. Y ahora lo único que vamos a hacer es emulsionar. Fijaros que esto es una salsa caliente, tibia, entonces la sal puedo incorporarla un poquito más tarde, porque perfectamente se va a disolver. En este caso voy a empezar a montarlo sin la sal, la añadiré un poquito más tarde, justo cuando ponga la mantequilla. Y ahora solo consiste en ir batiendo, ya sabéis el movimiento de la mano, solo de la muñeca, no del brazo, porque nos cansaríamos en un minuto. Entonces lo que hacemos es simplemente batir, 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 hasta que cambie el tono y suba 3 veces su volumen. Minutos. Bueno, mientras he estado montando, fijaros esto, ha cambiado de color mucho y ha subido 3 veces su volumen. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que como esto es una salsa emulsionada tibia, mientras la iba montando he tenido que hacer esto, poner un poco de agua caliente y lo he ido montando aquí. ¿Por qué? Porque si no las yemas se me enfrían demasiado y las emulsiones es muy importante. Líquidos, grasas, que estén compensadas, y también la temperatura, porque si esto estuviese muy frío se convierte en sólido, y si esto estuviese muy frío y esto caliente no sería adecuado. Entonces quizás lo mejor es que todo está a la misma temperatura. ¿Veis? Esto lo que le produce es un ligero vapor que lo que hace es atemperarlo, nunca calentarlo, porque lógico, si esto tiene más de 60 grados, el huevo se cocina a 60 grados, aquí haría una tortilla, entonces eso no sería lógico. Entonces fijaros ahora lo que vamos a hacer. Vamos a coger esta mantequilla clarificada que está atemperada, la voy a acercar más para no manchar. Eso es, y lo voy a ir haciendo igual que una emulsión, poquito a poco, no mucho brillo. Ahí. ¿Veis? Lo vamos haciendo, el calor me ayuda a mantener esta emulsión caliente, tibia, no caliente, y lo que vamos a hacer es simplemente dándole. No le hemos puesto la sal, se la voy a poner ahora, pero fijaros una cosa, el color de las yemas empezaron de un color bastante diferente y mirad el color que tienen ahora, es simplemente que al batir pierde. Eso es un poco porque se oxida la carotina, vamos a poner aquí la sal, ahí, y va perdiendo esa tonalidad, pero fijaros qué sencillo es esto, ahí, la vamos emulsionando. Se ha utilizado toda la vida esta salsa, es una de las clásicas, y no solo se utilizaba directamente, por ejemplo, para glasear un pescado, para glasear unos huevos, es decir, ponerlos por encima y luego meterlos en la salamandra para que tuesten, sino que también eran parte de otras salsas, por ejemplo, una salsa de vino blanco, una reducción de vino blanco, incluso se utilizaba una velouté de ave, de vino blanco, y se le metía holandesa para que estuviese más cremosa, más compacta. Esa era una mezcla que se hacía siempre al final, no se ponía la mezcla y se guardaba al baño María. Tú tenías esta salsa en el tibio, tenías una velouté, y una vez que tenías esta velouté, lo que hacías era simple y llanamente mezclarlas, justo a la hora de salir al comedor. ¿Veis? Consiste simplemente ir dándole, manteniendo una temperatura constante, manteniendo un ritmo más o menos constante. Lo que no podemos hacer nunca es ni batir muy deprisa ni echar muy deprisa la grasa, porque entonces no da tiempo a que la emulsiones y en el momento en que hay mucha parte desemulsionada, se corta. Si se corta es problemático, no.
pero hay que arreglarlo, entonces es una pérdida de tiempo. Pues haciendo, ahí, ¿veis? Le vas dando y simplemente vas haciendo. Ya llevaré unos 250 gramos de mantequilla aproximadamente, le voy a echar un poquito más. Aquí para estas yemas es suficiente, y la textura se la vamos a ir dando nosotros con la mantequilla, más espesa, más mantequilla. Cuanto más espesa es, porque la necesites más espesa, porque la vas a mezclar luego con otra salsa, más riesgo tiene. Ahí. Hay veces que lo que se hacía, una vez que estaban terminadas, es una cosa que se hacía antes mucho, yo no lo veo necesario, pero bueno, se puede hacer perfectamente, y era tener agua hirviendo y se le echaba una cucharada de agua hirviendo. Y lo que hacía eso era para escaldar las yemas, se decía, para estabilizarlo. Pero bueno, si la haces bien, no tienes por qué hacer eso. ¿Veis? Tenemos nuestra holandesa, y fijaos la textura que tiene, es espesa. O sea, no es una textura cremosa. Si yo quisiera dejarla más cremosa, le hubiera echado menos mantequilla, pero fijaos esta textura que es realmente espesa, o sea que mantiene. Eso se ve un poco en el pico, cómo rompe, se ve la textura de espesor. Un pico muy largo sería más ligera, y un pico, cuando hace el pico pato, es un poquito más espesa. Vamos a poner esto aquí, y lo único que vamos a hacer ahora, lo voy a poner aquí mismo, para que veáis un poco la textura. Esto puedo yo jugar con la textura. Las texturas son lo que nosotros tenemos que controlar siempre. ¿Veis la textura que tiene? Esto me gustaría, como lo haréis más de una vez, en el momento en que se enfría, lo más complicado de esta salsa fría es volver a reconstituirla. Es decir, en el momento en que tú la dejas fría, se solidifica, se queda dura, porque lleva mucha mantequilla, y entonces al calentarla automáticamente se corta. Entonces tienes que emulsionar. Una emulsión, lo que ha pasado es que ha perdido la humedad. Entonces, sobre un poquito de agua, tienes que ir agua caliente, por supuesto, tienes que ir poquito a poco haciendo la emulsión. Eso es muy sencillo, muy complicado a la vez. Hay que tener simplemente detalles de temperatura, tiempo y la emulsión, que vaya constante. La bearnesa es otra gran salsa emulsionada caliente, y vamos a necesitar prácticamente los mismos ingredientes. Antes hemos hecho una holandesa con 2 yemas, ahora voy a utilizar 3 yemas. Vamos a utilizar un poquito más de mantequilla, la sal, y lo que sí que vamos a hacer como cambio significativo es que en lugar de llevar zumo de limón, que sería el ácido que lleva la salsa, vamos a hacer un vinagre reducido que lleva estragón y chalota, sin más. O sea que en realidad es bastante similar, pero el sabor es muy diferente. Una es más adecuada para pescados y esta que vamos a hacer ahora es más adecuada para carnes. De hecho, antiguamente, no se puede hacer igual porque está increíble de sabor, lo que se hacía era mezclar. O sea, siempre que iba un chuletón, un villagodio, que era un chuletón para 2 personas, siempre iba con salsa bearnesa. Patatas Puente Nuevo era un clásico, las patatas muy gruesas era un clásico. Mirad, vamos a poner un poquito de chalota, que esto es lo que vamos a reducir, ¿veis? Esto es lo que vamos a reducir con el vinagre y con el estragón. Ahí está. Lo vamos a poner todo, mirad, vamos a poner todo. Aquí en este cacharrín que tengo, le vamos a echar vinagre, y le vamos a poner un poquito de estragón. Esto lo podemos tener ya hecho, es decir, podemos tener un vinagre de estragón, que le hemos puesto el estragón dentro, al igual que hacemos aceites aromáticos, se pueden hacer vinagres aromáticos, por temperatura, por marinado, se pueden hacer de 50.000 maneras diferentes, pero en este caso quiero que tenga el sabor del estragón fresco, porque el punto power de potencia que le da el estragón no tiene absolutamente nada que ver que con un estragón seco, no tiene nada que ver con un estragón que lleve ahí metido mucho tiempo. Las cosas, siempre que quieras un sabor fresco, utilízalo fresco, no hay otra. ¿Veis? Le ponemos aquí el estragón, esto va a dar ese toque anisado, importante, necesario para esta salsa, porque esto tiene un punto ácido que es muy interesante por una sencilla razón. Cuando tú comes carne que es grasa, aunque esta salsa es muy grasa, lo que haces es cortar esa carne y ponerle ese punto ácido, y en la boca tienes ese contraste, que es lo que buscas. Por eso este ácido, por eso esa potencia de estragón tiene que ser fresca. No olvidéis nunca que quieras un sabor muy primario de una hierba, de un algo, utilizarlo fresco. Eso es importantísimo. Por eso la selección de los productos es la parte más importante de cualquier plato. Podemos hacer millones de cosas, podemos hacer infinidad de salsas y te pueden quedar siempre regular. Y a lo mejor el regular es porque no has seleccionado perfectamente el ingrediente perfecto o no lo seleccionas en su punto perfecto. Esto reduce un poquito, vamos a tener un poquito más. Y mientras tanto lo que vamos a hacer es poner estas 3 yemas. Mismo sistema. Veo que aquí hace un poquito a lo mejor de fresco. Para montarlas necesito algo de temperatura, igual que en la holandesa. Si no quiero que se me enfríe, con este agua caliente que tengo aquí, es un agua que suelta un vapor ligero. En ningún caso, vuelvo a repetir, en ningún caso
agua hirviendo, porque lo que va a hacer es que las yemas se me cuajen por los extremos, y entonces eso que se va a quedar ahí seco, no es que le aporte mal sabor, pero voy perdiendo yema, porque esa yema deja de emulsionarse, entonces ya la mezcla no sería la misma. Tengo esto reducido, simplemente pego este hervor, y mirad, el aspecto es de estragón fresco, chalota y vinagre, y mirad, lo único que tienes que hacer es ponerle un poquito, y lo que vamos a hacer, sin más, es añadir esto, y emulsionarlo. Recordar que esto lo vamos a romper y lo voy a emulsionar. Dos son las cosas que tengo que tener en cuenta antes de empezar a echar mantequilla. Una, que cambia el color, y dos, que sube 2 veces o 3 veces de volumen. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos montándolo hasta que cambie el color y suba 3 veces de volumen. Se nota el tiempo que ha pasado, la temperatura y el volumen. Importante el volumen. Si no has conseguido esto, no empieces a hacer la holandesa, no empieces a hacer la bearnesa, porque una de las claves del éxito es que esto esté bien emulsionado, que esté bien montado 3 veces su volumen, para que ahora coja bien la mantequilla. Le vamos a poner ahora la sal. La sal ya sabéis que siempre justo al principio para poder rectificar al final, sobre todo en guisos. Eso es una salsa que más o menos no va a reducir, pero un guiso que va a reducir hay que tener muchísimo cuidado con la sal, sobre todo al principio. Tenemos esto montado, ya me viene el olor de estragón, me viene el olor de vinagre, un poquito diferente a la holandesa, bastante diferente, no son para las mismas utilidades. Esta suele ser más para carnes, la otra más para pescados. Eso no quiere decir que una salsa bearnesa sea muy adecuada para hacer un pescado concreto, que sea más graso, valdría perfectamente, ahí es donde está nuestro juego luego. Y lo que vamos a hacer es emulsionar la mantequilla, de igual modo que lo hemos hecho antes, batiendo siempre constante, observando que la emulsión vaya estando, o sea, es decir, que no haya grasa separada por ningún sitio, y poquito a poco vamos haciendo, ¿veis? Y vamos emulsionando. No tiene mayor misterio, siempre y cuando hayamos tenido en cuenta de mantequilla clarificada, temperatura y que estén montadas las yemas. Vamos haciéndolo y veis que va estando sola. Esta salsa es un poco más complicada de lo que parece en apariencia. Tenéis que prestar, sobre todo las primeras veces, especial atención a la emulsión, porque aunque dices que va bien, es fácil, se corta con mucha facilidad. Entonces vamos emulsionando. Yo estaba viendo, mientras estaba hablando, estaba viendo que estaba brillando. Entonces si brilla mucho tengo que moverlo un poquito más deprisa, que se vaya montando. Si veo que brilla mucho por la razón que sea, a lo mejor porque hace mucho calor en el ambiente, porque la cocina está, que hay mucha temperatura y evapora un poquito el líquido, a lo mejor no está mal añadirle unas gotitas de agua. Si veo que la mezcla está un poquito fría, gotas de agua caliente. Si veo que está caliente, gotas de agua fría. Eso también tengo que jugar siempre con ello. Entonces vas emulsionando. Aparentemente, por color, es exactamente igual que la salsa holandesa. ¿De qué manera la voy a diferenciar? Pues muy sencillo, la voy a diferenciar solo y exclusivamente, no la voy a espesar esta mucho más, la voy a diferenciar solo y exclusivamente en una cosa, y es en porque le voy a poner un poquito de estragón. No la voy a ligar esta más, la otra la hemos dejado un poquito más espesa y esta la vamos a dejar un poquito más ligera, más de salsa, así para comer, no para napar. Napar es cubrir, que permanezca. Entonces, yo tengo esta salsa. ¿De qué manera la diferencio? Las tengo las dos en caliente. ¿Cuál sé cuál es cuál? Generalmente se le suele poner un poquito de hierba picada. ¿Qué hierba le pondríamos en este caso? Pues estragón. Pero ¿cuál es el problema de poner estragón y mantenerlo caliente durante 1 hora? Pues muy sencillo. El estragón durante 1 hora caliente en el baño María, atemperado a 45 o 50 grados, va a dejar de ser verde y se va a convertir en una hierba parda. Entonces, no me interesa una hierba que no sea muy preciosa en la salsa. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un identificativo para distinguirlas perfectamente, las hueles, pero por no andar oliéndolas siempre, tienes que tenerlas identificadas, 2 cacharros diferentes. Y lo que vamos a hacer es siempre a última hora, ponerle la hierba fresca. No me interesa que esto dé el sabor 2 horas antes de que se lo coma el cliente. Esto tiene que comerlo el cliente recién cortado. Por eso lo pondré justo cuando me lo piden. Es decir, si marchan 3 y yo necesito la salsa para 3 personas, sacaría la cantidad adecuada para 3 y haría la mezcla de 3 con el estragón justo en el momento. De esa manera llegará a la mesa verde, con el sabor intenso del estragón fresco. Vamos a suponer que este es el momento. Yo lo mezclaría aquí el estragón y como vais a observar ahora mismo, el toque de verde es diferente y lo que vamos a hacer simple y llanamente, voy a poner un poquito aquí esto para no manchar, lo que haría sencillamente sería poner esta
esta salsa con el estragón a última hora. Me lo colocamos, vamos a poner aquí. Aquí está. Y tendríamos dos salsas completamente diferentes, pero es una misma base, es una misma salsa emulsionada caliente, pero no tienen nada que ver una con la otra. Esta más ligera, la otra la hemos dejado un poquito más espesa, pero son exactamente lo mismo. Tras ver dos tipos de salsas emulsionadas en caliente, veremos en la siguiente lección tres de las salsas ligadas más importantes: salsa bechamel, velouté y española. Si queréis dominar las bases de la cocina, no os lo perdáis.